Facundo Moyano es dirigente político, está con nosotros esta noche. Gracias, Facundo, ¿Qué por tal? venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien. a ustedes. Facundo. Bueno, en su momento has sido diputado nacional, o sea que de la vida del Parlamento comprendés. Digo, ¿cuál es tu mirada hoy, teniendo en cuenta todo lo que se generó hoy de revuelo con el incremento finalmente que se aprobó en el Senado para los propios senadores? Bueno, sin dudas, la contradicción en la que va a seguir entrando un presidente que se jactó, hizo campaña en contra de la casta, va a encontrar que tiene que gobernar con la casta y que tiene que romper muchos dogmas en los que él cree o los que dice que cree, en nombre de la libertad, avanzando hacia una elección que obviamente ganó, porque si no sería presidente, pero que ya empiezan las contradicciones con sus postulados y que sin duda lo que vos remarcabas recién, hablando ya del 2025, habla en código de casta política, ¿no? Que no es la única casta que existe, ¿no? Porque hay casta sindical, hay casta política, hay casta empresaria. Sin dudas, tuvo una descripción acertada sobre muchas cosas, ahora está gobernando. Y creo que a la hora de gobernar, cuando vos estás a un extremo, y estoy hablando del extremo que él denomina de anarcocapitalismo, se va a encontrar con un montón de contradicciones, como por ejemplo la de poner un freno al aumento de las prepagas. Cuando hablabas de, está la casta política, está la casta empresarial, está la casta sindical. ¿Quiénes son en la casta sindical? Los que vemos siempre, los que fueron espectadores de una de las peores situaciones que vivió el movimiento obrero en el 2017, cuando robaron el palco que fue utilizado, perdón, el atril que fue utilizado por General Perón en el 73. Son exactamente los mismos dirigentes. Por eso digo, yo no critico a la CGT. La CGT es una institución emblemática, histórica, casi centenaria, que tiene un gran significado histórico, pero creo que los dirigentes son exactamente los mismos que salieron corriendo, que tuvo que salvar a esa CGT Hugo Antonio Moyano en el 2018, el 21 de febrero, marcha que casualmente fue en la que participó el actual presidente Javier Milei. Entonces digo, hay un dirigente de los trabajadores que se llama Hugo Moyano, lamentablemente la CGT está conducida por los mismos dirigentes que durante 4 años no hicieron nada y que durante los 4 años anteriores hicieron documentos para definir cuál era su postura frente al gobierno de Macri. Sí. Ahora, vos no sé si te acordás que a esos dirigentes fue que le decían poné la fecha y después de haberla dicho en un mismo acto organizado por ellos, se fueron corriendo todos los mismos dirigentes que están ahora y que son a los que ahora se les atribuye una cierta representatividad que a mi entender no tienen, ni en términos simbólicos ni en términos prácticos de los trabajadores. Ahora, cuando estamos a las puertas del segundo paro general, el 9 de mayo, hubo el 24-1 en función de rechazar el DNU y rechazar la ley bases. ¿Es necesario un segundo paro general en el término de 141 días va a llevar mi ley de gobierno? El paro general efectivamente no fue un paro general. Fue una manifestación donde pararon algunas actividades, su actividad productiva. La mayor parte de la actividad productiva no paró. El transporte paró, el transporte digamos que impacta sobre la movilidad de la gente paró después de las 7 de la tarde, supuestamente para la asistencia al paro. Yo creo que, a ver, endilgarle a la CGT la capacidad de parar el país no es precisamente cierto. No puede parar. O sea, si yo te doy la descripción del transporte de carga, por ejemplo, el transporte de cargas tiene 231.000 trabajadores en el convenio 4089 de camioneros y tiene 564.000 trabajadores que tienen su herramienta propia de trabajo. Y en la mayoría de las actividades pasa lo mismo. Entonces, cuando hablamos de la CGT, hablamos de una representación de alrededor de 7 millones de trabajadores que están dentro de un convenio colectivo. De esos trabajadores, en una población económicamente activa de 24 millones de trabajadores, digamos, ¿puede existir la posibilidad de un paro real? Ahora, Facundo, ¿qué tiene que hacer la CGT? ¿Qué le dirías vos hoy a la CGT para tomar una medida o cómo debe enfrentar el ajuste del gobierno? ¿Qué le dirías vos? Yo no le diría nada a la CGT porque no soy parte de la CGT y no espero nada de la CGT. Así como no esperé nada de la CGT en los 4 años que pasaron, cuando nosotros tuvimos conflicto, y cuando hablo de nosotros hablo de la actividad a la cual pertenezco, tuvimos conflictos muy profundos, estaban yendo contra nuestra actividad, digamos, rompiendo las empresas,
rompiendo, deteriorándose el salario de los trabajadores, no esperé nada de la CGT y no espero nada ahora. Lo que nosotros tenemos que hablar, si realmente queremos un cambio de representación, es empezar a decir las cosas como son, tanto en la política como dentro del sindicalismo, que es parte de la política. ¿A quién representa la CGT entonces, a raíz de lo que vos está diciendo? Durante 4 años no representó a nadie. En el 2017, cuando se le exigía una fecha para una movilización o un paro, le terminaron robando el atril a estos mismos dirigentes que están hoy en día. Por lo tanto, a ver, yo no digo, se va a acompañar desde mi parte, digamos, como dirigente político, si querés de un origen gremial, vamos a acompañar el reclamo de los estudiantes, vamos a acompañar el reclamo de los trabajadores porque son totalmente legítimos. Ahora, si nosotros vamos a esperar algo de dirigentes que ya dieron para bien o para mal todo lo que podían dar, me parece que ahí estamos equivocados. Es la concepción de la política. ¿Pero quiénes dieron todo? A ver, te lo voy a preguntar porque, Facundo, vos entenderás que hay todo un sector de la población que también mira con atención este vínculo que ustedes tienen entre hermanos y con tu padre, con Hugo. Donde se nota claramente en tus primeras palabras que con Hugo hay una ponderación donde decís, él vino a rescatar la CGT de cómo estaba y demás. ¿Cómo es tu vínculo con...? Es como una descripción lo que hago yo, ¿no? Pero digo, además de la descripción, digo, evidentemente ponderás hoy lo que significa tu viejo. A CGT le robaron el atril y Hugo Moyano tuvo que salir a defender a esa CGT haciendo un acto el 21 de febrero del 2018. ¿Y qué concepto tenés de Pablo? No, yo hablo de la CGT como institución y de los dirigentes en general. La verdad que no vengo acá a hacer una calificación personal de nadie. Cada dirigente sabe lo que representa, creo que los trabajadores camioneros saben la valoración que tienen sobre el líder del sindicato de camioneros, que es Hugo Moyano. Me parece que no hace falta recordarle a esos trabajadores quién es el líder de los trabajadores camioneros y quién es el líder de los trabajadores en general. Es Hugo, el líder. Por eso lo remarco y lo rescato. Creo que el que no tiene clara esa definición de liderazgo sobre los trabajadores, amparándonos en hechos concretos que han sucedido y se han suscitado en la política argentina y en el gremialismo argentino, creo que no entendimos mucho. Ahora, cuando yo te hablo de que no se puede esperar de dirigentes que para bien o para mal, para muchos tal vez lo consideran bien, dieron todo lo mejor de ellos. Dieron todo lo mejor de ellos. En la política pasa más o menos lo mismo. O sea, vos estás pidiendo, en definitiva, una renovación sindical que no se está dando. Lo que yo creo es que, a ver, no solamente estoy pidiendo, yo la realicé con mis proyectos, que a algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero los practiqué. Nunca presenté un proyecto de la Cámara de Diputados que no fuera viable. Cuando yo hablé de democracia sindical, hace 10 años, no, que no puede ser, que venís a romper el modelo sindical, lo aplicamos tranquilamente. Ahora el presidente Javier Milei dijo en la Asamblea Legislativa, vamos a obligar a los sindicalistas a que vayan a elecciones y la limitación de los mandatos. Ahora, es una cuestión que yo lo discutí hace 10 años y lo practiqué. Digamos. Ahora, Facundo, no hubo ningún deterioro en el mundo sindical. Facundo, vos hablaste al principio hablabas de casta sindical. ¿Quiénes son los integrantes de la casta sindical para vos? Yo creo que lo que hay que analizar a la hora de analizar, lo que hay que decir a la hora de analizar esta cuestión de las castas que instaló muy inteligentemente en términos electorales el presidente Javier Milei, es que él gobierna con representantes, pero profundos de la casta política. Patricia Bullrich es una representante profunda de la casta política. Y no solamente de la casta política, sino de la contradicción extrema en la política. Lo dijo el propio presidente en el debate presidencial. Era alguien que luchaba contra el orden establecido con mecanismos, digamos, ilegales, digamos, en la clandestinidad y que hoy es la que impone el orden público en términos simbólicos, por lo menos lo intenta hacer. Daniel Scioli, digamos, con quien tengo, por eso yo no me quiero referir personalmente, tengo buena relación política, digamos, una cercanía en algún momento, 2 veces gobernador por el Frente para la Victoria, vicepresidente del expresidente Néstor Kirchner, candidato y precandidato a las últimas elecciones a presidente de la Nación, con Hugo Moyano encabezando, digamos, hoy... ¿Y le justificás ese paso del peronismo a ir a pertenecer al gobierno de Milei? Es una decisión personal. Creo que el gran problema, los que nos autopercibimos, o mejor nos definimos como peronistas, realmente tenemos que poder explicar, y esto es un trabajo que nos debemos, cuál es el peronismo.
el de Axel, el de Scioli, el de Cristina, el de Alberto. ¿Y cuál es para vos? ¿Cuál sintetiza hoy el peronismo? No, el peronismo es el que tenemos que reconstruir, tal vez sin la herramienta del Partido Justicialista, tal vez sí. Es una discusión sin el que tenemos sello que del dar. PJ, es decir, porque se habló siempre del sello del PJ, viejo sello, huele a viejo, pero ahí en la calle Mateo, esto de que la llave no anda, no abre Mateo. Ahí es donde entendemos, no sé, el peronismo de Menem. O sea, ¿Cómo puede haber muchos de libertarios o el propio presidente anarcocapitalista que salve la presidencia de Carlos Menem? Entonces, me parece que ahí hay un problema de definición, de principios, de qué es el peronismo, que eso es un trabajo que tenemos que realizar nosotros. ¿Qué somos? ¿Somos un espacio político? No, hoy claramente no. El compañero Moreno dice que el peronismo hoy tiene 7 ramas. Yo lo que digo es, necesitamos que haya primero un tronco para que hayan ramas. Ahora, Facundo... Te interesa, perdón, porque Sí. digo, Guillermo Moreno es cierto que lo dijo acá al aire, que había 7 ramas. Creo que para que haya ramas primero tiene que haber un tronco. Ahora, ¿ese tronco en base a qué? ¿Qué somos? Somos, por lo menos desde mi visión, un espacio, o por lo menos me considero un dirigente que tiene que hablar de trabajo argentino. ¿Pero quién sería ese tronco? Digo, no podemos hablar de ¿quién es clases. líder hoy? ¿Pero quién? Porque la verdad, Facundo, No, es que hoy la no tiene gente liderazgo. mira y ve que están todos peleados o que están todos enfrentados. Es que justamente, mirá, primero tenemos que dejar de personalizar la discusión más allá de que los nombres aparecen naturalmente. Después tenemos que dejar de sectarismo, digamos, y no podemos pretender que reconstruyan un espacio político, digamos, dentro de una esfera de un nacionalismo o de un capitalismo nacional, como dice Pichetto, con quienes tuvieron ya la facultad y la responsabilidad de gobernar y lo hicieron mal. Ahora, Facundo, supongamos que vos entras a un cuarto oscuro, hay una urna y te dicen, tenés que elegir al dirigente peronista para que sea el opositor. ¿A quién votás? No, porque hoy no voy a cometer el error que comete el presidente de hablar de elecciones. No, Hoy pero no hay que adentro hablar de elecciones. el cuarto oscuro del peronismo. No, hoy no hay elecciones, hoy hay que hablar de un proyecto de país, hoy hay que decir de qué manera, a ver, ¿quién tiene un plan de 4 años de obras, de 500.000 obras que necesita la Argentina? Yo te puedo decir 50.000 obras que hay que hacer en el ámbito de las concesiones viales, en los 40.000 kilómetros de caminos, rutas, autopistas, autovías. Te puedo decir 50.000 que hay. Hoy estuvimos hablando con con el gerente general de Aubasa, para que no se enoje el presidente que vendrá, el que designarán, de un montón de obras que podemos llevar adelante con aplicación de tecnología, con recalificación laboral. Digamos, ¿cómo vamos a generar el trabajo para quienes lo tiene? Bueno, con algo, mira, me acordaba que vos todavía eras dirigente y titular del Sindicato de los Peajes y que empezaba este proceso de reconversión y que ahora sigue estando y que también es parte de la disputa, de qué hacer con los trabajadores que están en cabina cuando todo tiene que ser automatizado. Digo, eso es parte de la reforma laboral también. Digo, ¿cómo se termina resolviendo eso? Eso se termina resolviendo con aplicación de tecnología, pero fundamentalmente con voluntad y con inversión. Pero digo, no es que esos trabajadores perdieron sus puestos de trabajo, los que estaban en las cabinas, sino que se los redireccionó a otro tipo de tarea. Y si tenemos nosotros de los 40.000 kilómetros de caminos que hay en la Argentina, solo concesionados 10.000 y en las condiciones que están, es evidente que hay mucho más trabajo para generar del trabajo para perder. Ahora, también hay que discutir el sistema sindical. Porque si no se discute el sistema sindical, te viene la reforma laboral por izquierda, que es la reforma laboral que usufructúan muchos pseudo dirigentes que se dicen peronistas y que se ponen sobre trabajadores que lamentablemente tienen una circunstancia de no poder poner su fuerza de trabajo y su esfuerzo, porque nosotros tenemos que empezar a hablar de esfuerzo y no de meritocracia, pero la grandeza de un país descansa sobre el esfuerzo de los que trabajan. Ahora, no podemos fomentar el no trabajo o no podemos reemplazar el falso cooperativismo con fuentes de trabajo reales que se pueden generar. Bien, Facundo, el 25 los colectiveros, los choferes van a tomar una decisión. Esa decisión seguramente va a ser el paro. ¿Qué van a hacer los dirigentes gremiales para acompañar eso? ¿Qué le dirías vos a esos choferes? Los choferes de colectivos. Los choferes que van a parar. ¿Qué le dirías vos? Nosotros estamos, particularmente yo, lo que digo es, cualquier reclamo que sea en términos de recomposición salarial, si no preguntáselo a los senadores, digamos, me parece totalmente legítimo, más en una situación donde todos entendemos que se puede pedirle
un esfuerzo al pueblo. Ahora, lo que no se le puede pedir al pueblo que sufra. Lo que no se le puede pedir al pueblo es que se sacrifique. Bueno, ¿Por pero quién? se escucha mucho ¿Por este quién? discurso de hay que sufrir, hay que pasar por No hay esto que para sufrir. después venir Es por algo mentira que hay mejor. que sufrir. ¿Hay que esforzarse? Sí, hay que esforzar. ¿Hay que hacer un esfuerzo? Lo entendemos. Ahora, ¿hay que sufrir? ¿Tienen que sufrir los jubilados? A ver, entendemos que el gobierno anterior fue un desastre. Ahora, las metas que tiene el presidente Milei son indiscutibles. Bajar la inflación, superávit comercial, superávit fiscal. ¿A costa de qué? ¿A costa del hambre del pueblo? Porque en nombre de la libertad se hicieron un montón de cosas. En nombre de la libertad se hicieron un montón de cosas. Se hicieron masacres, se hicieron genocidios, se hicieron... A ver, ahora, ¿a costa del hambre del pueblo? ¿A costa del hambre de los que ya vienen padeciendo hambre hace tiempo? Gracias a la deficiencia del gobierno anterior. Pero Facundo, explícame este fenómeno que, y ahora nuestros compañeros también quieren consultarte. Pero explícame este fenómeno de que aún así, y te digo, cuando vamos a la calle, hay gente que todavía dice, bueno, hay que pasar por esto, banco esto, porque lo que viene va a reordenar y va a ser mejor. O sea que evidentemente fue un proceso del peronismo de los últimos 4 años tan malo, para que la gente, un sector, porque no voy a generalizar, un sector se pudriera y dijera, bueno, listo, pasemos por esto a ver si hay algo distinto. Mirá, yo en esto aplico 2 cosas que decía justamente el fundador del peronismo. Decía, los pueblos nunca se equivocan. Y había otra frase que decía, cuando los pueblos colman su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Y creo que eso le pasó al peronismo. Porque los pueblos realmente no se equivocan. Y no vuelven para atrás tampoco. Por eso, digamos, no se puede con las mismas recetas, no se puede con los mismos dirigentes. Por eso digo, y no me estoy para nada diciendo tiene que haber una renovación. Yo renuncié al cargo, dije no quiero cargos, porque me parece que por ese error de la pelea de cargos, que se llevó pero de manera enardecida en el último gobierno de la Cámpora, de Massa, pero si se loteaban los ministerios, la gente... Se volteaban, celebraban cuando caía algún ministro, la gente no es boluda, se da cuenta cuando empiezan a lotear ministerios, uno para otro para el otro. Pero justamente, digamos, a ver, yo no me quiero autoponer como ejemplo, pero digo, me parece que la discusión de los cargos no es hoy. En definitiva, si esperemos al momento que llegue la discusión y la definición. No, por eso no puedo hablar de a quién votás. No, yo no voy a cometer el mismo error que ya se cometieron, porque yo también fui parte de ese error y por eso cuando me tocó hacer la autocrítica, más allá de no haber tenido responsabilidades de decisión importantes en el gobierno anterior, fui candidato a diputado por el Frente de Todos y estuve 1 año y pico como diputado. Claro, y por eso me hago cargo. Néstor. Se percibe de tu discurso que estás proponiendo una renovación política dentro del peronismo y con ese contexto una renovación del sindicalismo, que es una de las vertientes naturales del peronismo. ¿Te autopercibís liderando esa renovación y en tal caso, te da para eso? No, yo no me autopercibo liderando nada. Tampoco es mi objetivo. Mi objetivo es la de construir consensos. Estoy trabajando con muchos dirigentes, con muchos intendentes, respaldo la postura que tiene el intendente Fernando Grey frente a una especie de utilización de la herramienta partidaria del Partido Justicialista, por eso siempre destaqué la valentía, porque los que quieren conducir se exponen y me parece que para eso hay que estar dispuesto a que te critiquen y también hay que estar dispuesto a decir determinadas cosas que molestan. Acabás de dar un título. Le diste un nombre, acabás de dar un título. El peronismo está buscando un líder, alguien que lo encamine. Digamos, no somos, digamos, independientes, digamos, del trabajo, no somos independientes, no somos librepensadores, digamos. Estamos trabajando en la construcción de un espacio para empezar a discutir ideas, para empezar a discutir proyectos, para empezar a discutir el cambio de determinados sistemas. El sistema sindical hay que cambiarlo, el sistema laboral hay que adecuarlo. Hay que adecuarla a la necesidad del trabajo. No puede ser que venga un empresario gastronómico y que me diga, yo en este restaurante tengo 10 trabajadores, 2 solamente tengo en blanco y parcialmente, o registrados, para no decir en blanco. Entonces digo, acá hay que discutir determinadas cosas. ¿Sabes por qué? Porque si no discutimos nosotros desde un enfoque, desde cuidar, digamos, el trabajo, y en esto hay que ser claro, porque cuando hablamos de trabajador, no hay que referirse a la clase trabajadora, porque los que hablan de clase trabajadora son marxistas y el peronismo no es marxista y no hay
nuevos rótulos o nuevas concepciones. Por eso digo, acá tenemos que ser claros. ¿Qué defendemos? Defendemos el trabajo argentino. Ahora, ¿qué defendemos? Defendemos la soberanía política. No nos gusta un presidente alabando a otros países. Ahora, Facundo, ¿qué tiene que hacer el trabajador el 9 de mayo? Te llaman a vos y te dicen, mira, vos sos representante de trabajadores. ¿Qué se hace el 9 de mayo? El 9 de mayo, el paro convocado por la Sí. CGT. ¿Qué se hace? ¿Vas o no vas? Obviamente voy a estar siempre del reclamo de los trabajadores cuando sea legítimo. Hay una pérdida notable del poder adquisitivo de los trabajadores, obviamente entendiendo determinadas situaciones que se presentan, digamos, que vienen del desgaste del gobierno anterior, pero también estuvimos reclamando en el gobierno anterior. Esa es la diferencia. Cuando la CGT se partidiza y se hace cargo de una derrota electoral de un gobierno del cual no obtuvo ningún beneficio, por lo contrario, fue totalmente perjudicado por el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández. Y con esto no estoy defendiendo el de Milei. Sí. Y esto es lo que no entienden muchos. Dicen, no estás acá, entonces estás del otro lado. ¿Cuáles son los lados? Yo dejo claro que no estoy, que soy oposición al gobierno de Javier Milei porque no comparto ni la idea, ni las formas, ni el fondo, ni absolutamente nada, ni las teorías que él pone como la salvación del país. Ahora, tampoco apoyé el gobierno anterior. Y lo dejé bien claro. Y por eso nos pidieron la quita de la personalidad gremial. Sí, por eso digo, y se nota que hay todo un contexto donde estás pidiendo una renovación entre sindical y política dentro del espacio que vos, no es que te percibís, que sos, que es peronista. Ahora, yo quiero definiciones tuyas en esto. Pero no tengo el peronómetro, por eso digo, capaz que alguno dice... O enseguida, bueno, ha variado mucho. Cuando yo Mirá que a recién te Guillermo decía, Moreno lo el cuestiona porque peronismo, dice que tiene el las 7 peronómetro ramas, no, y mide, ¿viste? Lo respeto mucho a Guillermo. Sí. Yo lo que digo, sí, necesitamos un tronco antes que las ramas. Sí. Digo, está perfecto, lo de las ramas está perfecto el trabajo que está haciendo Guillermo, No tenés, emanando Sí, la pero- doctrina. no tenés el peronómetro, pero el exclusiómetro, No. porque por ejemplo cuando hablas Pero- de Grey, hay una parte que está excluida, que es la cámpora. Bueno, a ver, la Cámpora se ha convertido en una agrupación especialista en decir todo lo que está mal. Nunca te dice por dónde hay que ir. Pero sin embargo, no al acuerdo con el fondo, no a esto, no a la reforma tributaria, no, pero nunca te dice no a esto, pero sí a esto. Entonces, Sí, creo sí. que lo que tenemos que buscar nosotros, digamos, desde un espacio consciente de la realidad de hoy, de la hora, son soluciones concretas y es por dónde hay que ir, Sí. no por dónde no hay que ir. Yo, sabes que, digo, en tema político, te quiero llevar algo que en los últimos tiempos se le consulta a la población vía distintos encuestadores. Y que la principal preocupación está entre la inflación y palo a palo está el desempleo y la inseguridad. Cuando antes vos sabés bien que era inflación e inseguridad y después venía el desempleo bastante más abajo. Digo, ¿qué está pasando y qué pensás vos entre desempleo e inseguridad que hoy están cabeza a cabeza y que van de la mano? Están relacionadas totalmente. Van de la mano, porque en las calles mayor inseguridad también viene de la mano de aquellos que sin plata y demás se vuelcan también a eventos delictivos, o sea, están de la mano. Totalmente, están totalmente ligadas. Me parece que bueno, eso va a ir aumentando en la medida que crezca el desempleo. La gente está quedando sin trabajo en muchos casos. El empresario pyme está siendo totalmente afectado porque naturalmente al bajar el consumo tiene menos capacidad de venta y de ingreso. Y esto lleva a situaciones de precariedad y la precariedad lleva a situaciones delictivas. Eso es natural, digamos, no hace falta un análisis ni un focus group para ver cuál es la preocupación de la gente. Ahora lo que digo yo es, así como el presidente Milei dice con sus senadores aprobando esto, que ahora supuestamente van a hacer un show que renuncian al aumento y demás, cree que le va a dar plafón electoral para el 2025, me parece que estamos ante una situación de alguien que no ve que la realidad de victoria electoral puede ser cambiante. O sea, no es que la sociedad dice, bueno, es esto y me quedo con esto y no voy a ir para otro lado. Ahora, en la medida que nosotros no seamos capaces de canalizar, digamos, políticamente con propuestas realizables un electorado, digo, estoy hablando ahora sí, digamos,
un electorado o la confianza de una parte de la población, bueno, finalmente estaremos ante una contradicción política de no tener ni salida ni por izquierda ni por derecha. Ahora, Facundo, recién hablábamos del tema de los choferes del transporte, los choferes de colectivo. ¿Cómo debe enfrentar un trabajador, sí, el mismo que a lo mejor estaba en el sindicato donde estabas vos, el trabajador del día? ¿Cómo enfrenta, por ejemplo, un aumento del 300% del gas? ¿Cómo enfrenta ese trabajador el aumento del colectivo a 1.000? ¿Cómo enfrenta ese trabajador el aumento del boleto del tren a 1.000? ¿Cómo hace hoy? Bueno, no hay mucha explicación a eso. Claro. ¿Cómo enfrenta a un trabajador un despido? Digamos, son preguntas que creo que en la propia pregunta está la respuesta. O sea, lo tiene que enfrentar de la manera que tiene, reclamando. ¿Cómo lo va a enfrentar? Ahora yo me pregunto, ¿por qué muchas veces yo tengo un apellido del cual obviamente me siento orgulloso, pero muchas veces dice, ¿por qué no hacen algo con esto? A ver, nosotros lo que podemos hacer es exponer las diferentes situaciones y decir, acompañamos el reclamo de tantos trabajadores, más allá de la posición ideológica que tengan sus representaciones y demás. Sí. Ahora, hubieron despidos en el Estado. Yo no vi un paro nacional de UPCN. Digamos, entonces... Lo saco de la boca. ¿Cómo? Me lo sacaste de la boca. Y esto también lo quiero decir, sí, yo dale. acompañé el 2018 cuando hubo una catarata de despidos en Telam. Cuando ahora cerraron la agencia Telam, muchos aplaudían, y uno puede estar de acuerdo o no con cómo funcionaba el organismo y demás, pero la realidad es que quedaron trabajadores en la calle. Ahora, yo no vi un paro nacional o una manifestación nacional de los colegas periodistas para solidarizarse con los trabajadores de Telam. Porque más allá de que puedas estar de acuerdo o no, repito, con el funcionamiento del organismo, o si estaba partidizado, o si estaba a la izquierda, o si estaba a la derecha, o como sea, trabajadores que quedaron en la calle, tienen que solidarizarse los periodistas, tienen que solidarizarse los trabajadores de prensa. ¿Dónde están los trabajadores de prensa solidarizándose con los trabajadores de Telam? ¿Dónde está el paro nacional de UPCN? Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? o Porque, sea, vos decís a ver, que para Andrés hablar somos todos Rodríguez, guapos. vos decís que Andrés Rodríguez, ahí te doy, Débora, ¿eh? No hago nombres, bueno, pero digo... UPCN es a ver, Andrés Rodríguez. Sí. Bueno, digo, bueno, ¿quién va a ser? ¿dónde está el gremio de prensa, digamos, Sí. parando por los trabajadores de varios Telam? ahí. ¿Dónde está el minuto de silencio? ¿Dónde Sí. están las tapas negras en los diarios para solidarizarse con los trabajadores de Telam? Bueno, entonces, ¿Dónde ¿qué están las cambió? tapas negras? Entonces, ¿qué cambió? Que, digo, Bueno. nos incluyo como prensa que no... A ver, igual hubo manifestaciones en Telam y demás, pero bueno, te tomo el reclamo generalizado. Bueno. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué hay ahí? Yo creo que... ¿Que estamos todos anestesiados? No, o no estamos todos anestesiados. ¿Y entonces? Venimos de un gobierno horrible, que fue el de Alberto Fernández, y hay que decirlo, y acá sí personalizamos, porque fue un gobierno realmente horrible. Y yo, como peronista, más allá de que me hago cargo de haber sido parte en algún momento del Poder Legislativo, e hice la autocrítica, digamos, creo que tiene que estar borrado de la historia del peronismo. ¿Pero es solo Alberto o no le incluís a Cristina? A ver, ¿Por qué no era un obviamente, binomio? a ver, están todos, pero a ver, Ella ¿cómo lo podemos, eligió, cómo ¿o no, podemos Facundo? si lo eligió, si la agrupación política de, digamos, de los hijos políticos de Cristina manejaban el 80% del presupuesto nacional, o de las cajas, o de lo que quiera, y ninguno renunció a eso. No. Ninguno renunció a eso. Entonces digo, tomemos los ejemplos de cuando hay que criticar, hay que predicar con el ejemplo. Y si nosotros mantenemos una postura crítica hacia determinada acción política de gobierno, lo tenemos que hacer no siendo parte del gobierno. Muy bien. Porque desde adentro, cobrando, Sí. es la oposición más fácil del mundo. Mira. Cobrás del mismo gobierno del cual sos Sí. opositor. Entonces, Claro. bueno, me parece que por ahí tiene que pasar. Creo que no estamos anestesiados, creo que la sociedad tiene un gran enojo con el desastre del gobierno anterior, que cree que por la fuerza del cielo, por las teorías económicas que enarbola Milei, va a venir la salvación. Yo estoy convencido de que no. Tal vez hay muchos que siguen creyendo que sí. Bueno, veremos qué pasa. Débora, Bueno, sí, sí. ¿qué tal? Buenas noches, Facundo. ¿Qué tal? Siempre lo dije por atrás de los telones, te lo digo acá frente a frente, que siempre dije, Facundo es el moyano más coherente y con el que más coincido. Partiendo de esa base, de tu coherencia y tus conceptos claros, me encantaría que me defiendas y que me definas qué significa para vos ser casta. Bueno,
En realidad no es una palabra que uso, es una palabra, la utilizo porque la puso de moda el presidente. Casta es, para mí, en determinada corporación, que puede ser política, empresaria, puede ser sindical, permanecer sin condiciones, digamos, democráticas, bueno, se podría decir en la parte sindical, inmóvil ante determinadas situaciones de movimiento que existen en la sociedad. La perpetuidad, digamos, ¿no? No, pero digo perpetuidad y no adecuarse, digamos, porque ¿por qué yo hablo de la democracia sindical? Inclusive hasta te saco la limitación de los mandatos. Te saco eso para, no, digamos, digo, bueno, está bien. Tiene que haber democracia sindical porque ante la necesidad de los trabajadores y la falta de participación que establecen los estatutos antidemocráticos de los sindicatos, el dirigente va a estar siempre tranquilo. Claro, pero tiene una quita No digo que en todos los compulsiva, sindicatos incluso. pase lo mismo, pero ahí sí se convierte en casta sindical. Hugo Moyano Porque casta. porque no estás obligado a esforzarte. Y esa es la diferencia que tenemos con un concepto que se le ha atribuido a la derecha, que es la meritocracia. Yo no hablo de meritocracia, hablo de esfuerzo. Si vos estás cómodo, no te vas a esforzar nunca. Claro. Por eso yo dije, vamos a la democracia sindical. Por eso yo digo, no estoy a favor de la dinastía sindical. Bien, Facundo, te llama Javier Milei y te dice, me gusta cómo pensás y lo que decís. ¿Me ayudás para sacar a la casta sindical? ¿Qué haces? No, a ver que yo no voy a obligar a sacar a la casta sindical ni a nada. Yo lo que digo es, yo ya presenté un proyecto, yo creo que esto lo tiene que debatir el Congreso de la Nación, lo tiene que debatir la Cámara de Diputados, lo tiene que debatir el Senado y aparte lo apliqué. No es que solo lo presenté, porque podemos presentar 100.000 proyectos. Ahora la realidad es que uno tiene que actuar sobre lo real, sobre la hora, sobre lo que está pasando. Y la realidad es que hoy muchos sindicalistas, digo, y puedo hacer muchos nombres, pero bueno, me prometí a mí mismo no hacer nombres. No querés sumarte la listita. Tira uno. Tira uno. Vos nombraste un gremio recién, dijiste los colectiveros. Sí, uno, dale, tíralo. UTA. Decilo vos. No hay estatuto más antidemocrático que el estatuto de la UTA. El proyecto de democracia sindical que presenté en el año 2015 toma el estatuto de la UTA y dice, esto es todo lo que no tiene que ser. Porque es más difícil ser secretario general de la UTA que presidente de la Nación. ¿Sabés qué? Es más, primero hay que ser presidente de la Nación y después podés ser secretario general de la UTA. Sí. Mira, te propongo algo. Yo quisiera que en un ida y vuelta, para que sobre todo la gente también sepa qué pensás de cada uno, para tener como una marca de qué pensás de cada uno. ¿Qué dirías hoy de Javier Milei? ¿Qué pensás sobre él? Javier Milei, presidente, la verdad es que no comparto absolutamente nada en términos de acción política, en términos de medidas, en términos de forma, en términos de la beligerancia discursiva que tiene. Creo que puso límites a algunas cosas que puedo compartir, no sé, pautas oficiales a medios. Porque en algún momento te dijeron que parecías que habías acordado con Milei. Pero al eso, principio, al principio de gobierno te digo esa en vara enero. la tienen todos siempre. Que acordaste con Por Milei. defender un director en una compañía, vos no estás acordando, estás defendiendo una posición que lograste. A ver, nosotros en AUBASA tuvimos un director que nos lo dio María Eugenia Vidal. Y por eso, digamos, yo no era amarillo. Lo que pasa es que el kirchnerismo siempre traza una línea donde te dice, si no estás con ellos, sos la derecha. Bueno, le pasó a Sergio Massa. A Sergio Massa le dijeron que era el Departamento de Estado, que era el buchón de la Embajada de Estados Unidos, que le metieron un prefecto en la casa para vigilantearlo. Y después terminó siendo el candidato, que iba a echar los ñoquis de la Cámpora, terminó siendo el candidato con los dos dirigentes principales de la Cámpora encabezando la lista de diputados y senadores. Entonces, digamos, esa curva no me la como nunca más. Esa curva de que te digan, sos la derecha, sos Javier Milei, los que le metieron un prefecto en la casa para vigilantearlo al candidato que después fue de ellos, esa no me la como. Bueno, y hablando de Sergio Massa, hablando de Sergio Massa, ¿qué pensás? Scioli era el proyecto, ¿cómo era? El candidato es el proyecto. El proyecto, sí. Después precandidato, después lo basurearon, 2 veces gobernador. Bueno. Hoy es libertario. Entonces, o sea, jodamos. Scioli hoy es libertario. Bueno, de Massa, ¿qué dirías hoy? Pasando todo lo que pasó, ¿no? Con Massa tengo una relación personal, de amistad, política, y por sobre todas las cosas tengo
gratitud por haberme permitido en el año 2015 haber encabezado la lista del Frente Renovador. ¿Debió ser presidente? Bueno, fue una decisión de Sergio. Yo valoro siempre, más allá de cualquier observación que pueda tener o crítica, valoro siempre a quienes ponen la cara. Por eso, en su momento también, con profunda diferencia con el gobernador de la provincia, con Axel Kicillof, que no compartimos bases ideológicas ni nada por el estilo, pero a diferencia de muchos otros dirigentes del kirchnerismo, porque Axel es kirchnerista claramente, pone la cara. Y yo valoro a los dirigentes que ponen la cara. Y Sergio Massa puso la cara en un momento donde muchos señalaban todo lo que estaba mal, pero no ponían la cara. Bien, Facundo, ¿quién no pone la cara hoy, quién no la pone hoy de la oposición enfrentando el ajuste de Milei? De la oposición, no. Sí. Yo no ¿Quién vengo no a la hablar, pone? yo no vengo a hablar de quién No, pero no. vos decís- Yo la pongo, yo la pongo. Sí. Yo soy oposición y la pongo. No vengo a señalar, digo, dije, no vamos a señalar más a personas, hay que discutir mucho las ideas, poco las cosas, nada las personas. Entonces no discuto las personas. Obviamente cuando aparecen en la actividad política presente es inevitable, pero digamos, si tenemos que construir un proyecto hay que construirlo a partir de la positividad. Porque a partir de la negatividad tenemos un presidente que construyó a partir de criticar a esto. Del otro lado tenemos una oposición que dice la derecha no, la derecha. Ahora, nunca decimos para dónde hay que ir. Yo estoy dispuesto a construir una oposición que diga para dónde hay que ¿Con ir. quiénes, Facundo? Decime Con los que estén dispuestos. ¿Con quiénes hablas hoy? Contá, ¿con quiénes Con hablas? muchos, con muchos. ¿Con quiénes? muchos. Tiro yo porque no me vas a tirar randazo. Con muchos gobernadores, Mirame. con muchos intendentes. Randazo. Esta semana tenía un viaje a Entre Ríos, lo tuve que suspender Sí. porque no tenía tiempo. Mañana me junto con un intendente. Sí. ¿Qué, de Vengo conurbano? trabajando con intendentes de la primera, No me de la hagas tercera. acertijo. Ah, bueno, pero está bien, de la primera y de la tercera, peronistas. Listo, ahí estás tirando. Peronistas, ¿por qué no, digamos, que no lo ¿Qué más? sean? Ah, ¿pan peronistas o que por... no se por- defi- sí. no, mirá, ¿Con radicales, ¿con radicales te cosas juntarías? que hemos aprendido con la experiencia, es que cuando uno está en el terreno político, va a ser criticado por tomar Sí, medidas obvio. de derecha, de Sí. izquierda, y no se puede rotular a todo el mundo en algo. Ok. Digamos. Mirá las contradicciones que está teniendo el Pero presidente. con radicales, ¿te juntarías con Pero radicales? obviamente, me he juntado. Ah, ¿te juntaste? Me he juntado. ¿Con Lustó? Con todo. Y A ver, con, no- y con Ricardito seguro también, porque acá dijo ser zurdo y peronista, así que ¿Con seguro. quién? Con Ricardito Alfonsín seguro. No, ahora, Pero Acá Ricardito lo son dijo. parte de otra generación. A ver, yo Bueno. creo que las ideas, que la Calustó renovación, también. la juventud no es una garantía de cambio en ningún aspecto y creo que eso quedó demostrado, ¿no? Que la juventud no cambia nada. Al contrario, puede ser una garantía de cambio para mal si tiene las ideas equivocadas. Ahora, me parece que lo concreto es trabajar, valga la redundancia, sobre lo concreto, sobre cambios posibles, realizables, y ahí hay que meter sistema laboral, adecuación del sistema laboral. Digamos, el peronismo no puede ir atrás de una reforma radical, tiene que tener una propia. Bueno, yo he trabajado sobre eso. Yo tengo un proyecto de adecuación del sistema laboral a la necesidad del trabajo argentino, que es el cambio de perspectiva, no a la necesidad de, digamos, el capitalista, si querés llevarlo a un término ideológico, ¿no? Sino a la necesidad del trabajo argentino. Necesitamos que el empleador pueda poner a los trabajadores con derechos y que en esos derechos haya una autonomía sin los horarios rígidos que establece la ley de contrato de trabajo. Porque no puedo hablar de flexibilización laboral o de flexibilidad, pero haces una encuesta para los trabajadores de Uber y el 90% te dice que lo que valora del trabajo de estar en ese sistema es que tiene flexibilidad horaria. Facundo, en tu último encuentro con Hugo Moyano, ¿de qué hablaron? De todo. ¿Y cuál fue la base de la charla? Pero no te puedo contar. No, pero no lo personal, me refiero a lo político, no, lo personal es cuestión de ustedes. ¿Pero de qué No, hablaron? pero lo político tampoco te Claro, puedo. Pero sí, decime- lo pará. personal que te va a decir, bueno, Pará. si comemos un asado el domingo. No, pero por eso, de lo Sí. personal me vas a decir, bueno, no, cuidate, volvé temprano, qué sé yo, no sé, decirle a tu papá tomar la pastilla. En No. lo político, ¿de qué hablaron? No, pero por eso, No, decir, no. mirá, tenés presión, no tenés No, presión, ¿de qué bueno, hablaron? la realidad es que hoy las organizaciones sindicales están atravesando un proceso de recomposición salarial, no, de correrle atrás a la inflación, y el sindicato de camioneros, liderado por Hugo Moyano, es quien históricamente marcó de alguna manera la pauta y la lucha, ¿no? de esa pelea que lamentablemente hace muchos años, y te diría lustros, es infructuosa frente a la inflación, ¿no? Claro, Por eso total. no hay que
no hay que desligarse Sí. o no hay que desligar de la enorme responsabilidad que tiene inclusive el gobierno anterior, de la consecuencia que hoy es un gobierno que sanguinariamente, por objetivos que son incuestionables como la